Bueno, estamos en otro bloque de obesidad en 360 grados, el único podcast que te va a decir la verdad sobre obesidad. Y hoy vamos a hablar de esto de que muchas veces escuchamos, ¿o no, doctor Saleme? Claro que sí, gran Es- tema el de hoy. Este tema de no es una enfermedad, es voluntad, vos tenés que poder, vos tenés que sentir. Estás un poco gordito, ponete Sí, las pilas. claro, eso, pone pilas, eso lo escuchamos años y bueno, está cambiando porque hoy tenemos muchísimos tratamientos y todos con medicina basada en evidencia, academia, o sea, no nada inventado, sino estudiado y como debe ser, fundamentado. Resultados reales para personas reales. Y aparte con la experiencia de tantos años también tratando diabetes y obesidad en el sanatorio, así que tenemos toda Totalmente. esa Por suerte fuerza. podemos decir que tenemos ya muchos años con estos fármacos, así que podemos hablar de ellos con algo de conocimiento práctico, aparte de lo que la evidencia arroja. Virgi, ¿quién es nuestra invitada de Hoy hoy? tenemos a la doctora Lisa, que la doctora Lisa es médica clínica, maestrando en diabetes mellitus por la Universidad Favaloro y también hace investigación clínica farmacológica. Bueno, Bueno, bienvenida. bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que tengamos este espacio para poder charlar sobre esta enfermedad, como decimos siempre, que tiene tanto estigma y para derribar algunos mitos. Esperemos que logremos eso, ese impacto. Sí, a ver, vamos a empezar con esto. La obesidad, ¿es una enfermedad? ¿Podemos poner luz en esto de que no es falta de voluntad, no es que, bueno, es la genética y ya está? A ¿Mm? ver, la enfermedad no hay duda que es una enfermedad crónica y requiere tratamiento por mucho tiempo o permanente, como todos o como muchos creo que ya saben, pero me gustaría que Vicky desarrolle un poquito más qué es una enfermedad o qué es la obesidad. Bueno, cuando hablamos de obesidad, como definición de enfermedad, en realidad eso lo introdujo la Organización Mundial de la Salud en 1950. Y de a poquito las sociedades fueron incorporándola como una enfermedad. De hecho, en nuestro país recién en el 2006 sale la ley de obesidad y la consideramos como tal. Pero en la práctica diaria no se reconoce como si fuese realmente una enfermedad. ¿Y por qué es una enfermedad? Aclarar primero que nada que es una enfermedad crónica, sistémica, recidivante, ¿sí? Fluctúa, ¿sí? Y que tiene una base fisiopatológica, ¿sí? Tiene un mecanismo por el que se produce, que hoy cada vez lo estamos conociendo más porque ha habido mucho desconocimiento previamente sobre esto, y que lo que define que esto sea una enfermedad es que se asocia a otras repercusiones, ¿sí? Y hoy cuando hablamos de obesidad, entonces la tenemos que entender como un exceso de tejido graso disfuncional, ¿sí? Básicamente es el enfoque que hoy se está teniendo al definir obesidad en el consultorio. Tradicionalmente siempre hemos usado la balanza, el tallímetro, para calcular el índice de masa corporal, que es el parámetro antropométrico que siempre ha definido como más de 30 kilogramos por metro cuadrado a la obesidad. Pero hoy estamos teniendo otros elementos porque no solo importa el peso, que en realidad la balanza pesa todo, pesa hueso, pesa músculo, pesa grasa, sino más que nada apuntamos a enfocarnos en cómo está distribuida esa grasa y qué tanta repercusión está generando en el resto de los órganos del cuerpo, porque hay repercusiones metabólicas, hay repercusiones respiratorias, cardiovasculares, que son las más importantes, ¿sí? Y articulares, Vicky, Inflamatorias de todo. genitourinarias, Ujú. etcétera. Sí. Vic, antes de meternos más en el diagnóstico y en todas las complicaciones que trae la obesidad, eh, dijiste que en 1950, o sea, hace más de 70 años, ya está definida como una enfermedad crónica. La realidad es que a todo el equipo de salud le cuesta mucho después llevar a la práctica esta definición,
y digo equipo de salud, incluyo obviamente a los médicos, y tratarla y tomar todas las medidas que sí tomamos con otras enfermedades. Pero este espacio está orientado a pacientes. A mí me gustaría que le expliquemos a los pacientes para que ellos mismos, porque creo que parte del problema es que más allá del equipo de salud, el paciente mismo tiene muchísima dificultad para definir o entender que esto es una enfermedad, que tiene un tratamiento, no culparse por no lograr el objetivo que se propuso, no frustrarse por no lograr la meta de peso que pensaba que iba a alcanzar o no poder cumplir con la dieta, etcétera, etcétera. Entonces, Vic, como enfermedad, la mayoría o todas se caracterizan por tener síntomas. ¿Cuál dirías vos que es el síntoma para que el paciente entienda que tiene la obesidad? Por ejemplo, algo que usamos en el consultorio, el asma. ¿Cuál es el síntoma? La falta de aire. La obesidad tiene un síntoma porque parecería como que no, es solo las consecuencias. ¿Cuál es el síntoma cardinal de la obesidad? El síntoma de la obesidad es el hambre. El hambre en sus distintas expresiones, porque uno por ahí relaciona al hambre como el momento en que hace las comidas principales y demás, y no, tiene que ver con el picoteo a lo largo del día, en repetir el plato, en cosas que se ven en la vida diaria y muchas veces hay un subregistro de eso también, ¿sí? Em, Esto que muchas personas también, y seguramente lo desarrollarán en otro bloque, del hambre emocional, ¿sí? Cómo, por qué estoy ansioso o O tengo estoy ansiedad, triste, ¿sí? Sí, si porque fuese eso, estoy feliz, por porque estoy todo. feliz, Siempre exacto, hay siempre alguna hay excusa. una excusa. Eso es hambre, es un cerebro dando una señal muy fuerte, hormonal, neuroendocrina, mejor dicho, que hace que se defina la conducta alimentaria, se defina la conducta de ir y comer, ¿sí? Em, Básicamente, bueno, para que comprendamos un poco mejor, tenemos la región del hipotálamo, ¿sí? Que está en la base del cerebro. Es una región que regula el apetito, ¿sí? Y en esta región del hipotálamo existen dos tipos de neuronas que su balance va a determinar lo que es la conducta alimentaria y el gasto energético, ¿sí? Porque todo es un juego entre lo que se ingiere y lo que se gasta, ¿sí? Em, entonces, hoy en día, eh, que estamos en una sociedad donde tenemos disponibilidad de alimento continuamente, se puede generar ese desbalance y eso es lo que define que una persona de repente tenga más hambre y ese mecanismo no esté regulado correctamente. Vic, hago doble clic ahí que recién dijiste que estamos en un ambiente, para ponerle un nombre, obesogénico, porque eso también es una característica. Nos hablaste con mucha precisión de los cambios biológicos que se producen en la obesidad y que lo definen como enfermedad. Pero acá se agrega mucho del ambiente, de lo que nos ofrecen para comer. Contanos un poco más de eso, de la recompensa, que son particularidades muy puntuales de esta enfermedad y que la hacen tan compleja. La, mm, la obesidad, cuando hablamos de obesidad, en la región del hipotálamo lo que ocurre es un desbalance, ¿sí? Pero es multifactorial, ¿sí? No podemos ponerle solamente una única causa a la obesidad. Tiene que ver con, por ejemplo, lo que es para una familia la dimensión de un plato, ¿sí? Es decir, eso tiene que ver con cuestiones socioculturales previas, ¿sí? O nosotros en Argentina, o sea, las reuniones están muy atravesadas por la alimentación, por qué vamos a comer, qué vamos a tomar, el folclore del asado, Nos juntamos y la comemos. picada, exacto. Todo eso es sociocultural, por supuesto que tiene también una cuestión económica que la define y una cuestión psicológica, ¿sí? Que tiene que ver con el mecanismo de la recompensa, de encuentro felicidad o
placer en la comida y en realidad miro algo que sé que me va a producir placer y por eso lo como, ¿sí? Em, entonces, hace que sea una de las enfermedades más complejas. Y todo eso son estímulos a este hipotálamo, que es esta región del cerebro que define esa conducta. Y en cada persona va a predominar más algún factor que otro. Por supuesto que también hay cuestiones genéticas, ¿sí? Hay una mayor tendencia en personas que tienen antecedentes familiares de tener obesidad a que tengan obesidad. Eso no significa que una persona que tenga padres con obesidad va a tener obesidad después. Y eso es la epigenética, ¿sí? Es decir, como yo tengo una genética de base con la que nazco, ¿sí? Pero en función de los estímulos ambientales, de lo que hago o no hago que se prendan o apaguen determinados genes que me van a llevar o no a desarrollar obesidad. Por eso muchas personas, también es algo que lo que uno se pregunta o los pacientes se preguntan es, yo como igual que otra persona y esa persona no tiene obesidad y yo sí, ¿sí? Bueno, tiene que ver con esta genética y epigenética que vamos modulando. Por eso tiene mucho que ver el estilo de vida y tiene mucho que ver incluso, y ahí vamos también con esto de que es una enfermedad compleja, multifactorial y demás, porque empieza desde que estamos en formación en el útero de nuestra madre. Es decir, la alimentación materna también define nuestro peso al nacer, lo que hagamos o no hagamos en la infancia, cuán activos estamos, ¿sí? Con esto del gasto energético y demás. Tiene mucho que ver la actividad física, el sueño. Ya vuelvo, Vicky, para que nos hables un poco del gen ahorrador, que también me parece algo muy importante para que los pacientes entiendan qué pasa cuando empiezan a perder peso o por qué ganan peso también. Pero antes quiero seguir con lo del ambiente obesogénico y le quiero preguntar a Virgi puntualmente por la industria de la alimentación, que también tiene muchísimo que ver en esta epidemia o en esta pandemia de obesidad. Contanos un poco, Virgi, de qué se trata, o lo más importante, vos has participado y muy activamente, por ejemplo, en los Etiquetado, hexágonos, en el etiquetado frontal. etiquetado frontal. Bueno, la industria, nosotros somos parte de esa industria, somos consumidores. Como decía la doctora Victoria, nosotros tenemos muchísimo acceso a alimentos y dentro de eso también esto, vos sabés que vos hablabas y yo pensaba en las aplicaciones que hay de pedidos, estragos se está haciendo, porque de repente encima no solamente no te tenés que mover de tu casa, o sea que aumenta el sedentarismo, no pensás, no tomás decisiones en realidad, porque vos estás en tu casa, agarrás el celular. Eso de abrir la heladera constantemente también es parte de lo que la industria muchas veces nos propone y también este ambiente obesogénico que sabemos que existe. Todo lo que es comida, nosotros decimos las nutricionistas, lo no crunchy, ¿viste? Lo que vos comés y tragás nomás, porque no tenés que ni masticar. Y bueno, eso es una invitación continua a comer X de más. Así que eso hay que tener un poco de cuidado y ojo. Y ahí empieza, ¿eh? Cuando me dicen, si abro 500 veces la heladera y estoy entrando, y sí. La disponibilidad de comida, a mí me pasa muchísimo, lo censo mucho cuando estoy en el consultorio, que no tengo Mm. la heladera para abrir y comer, posiblemente me pase toda una tarde sin comer nada. En cambio, cuando estoy en mi casa y me quedo trabajando, estoy en la compu, yo te digo que cada una hora me paro y algo busco en la heladera, chiquito, grande, más saludable, una fruta, una masita, pero algo como porque lo tengo a mano y mi cerebro me lleva a que lo quiera comer. Vicky, gen ahorrador. ¿Cuán importante es? ¿Qué es el gen ahorrador que es clave en llevarnos a aumentar de peso? ¿Por qué existe? ¿Desde cuándo? Y cuál es su rol en la obesidad. Bueno, la realidad es que, retomando un poco esto de la genética, nuestro organismo lo que logró son formas de supervivencia ante la escasez. Es decir, antes uno tenía que salir a cazar y después volvía
al lugar donde vivía y no sabía cuándo iba a volver a tener disponibilidad de alimento. Entonces, este mecanismo de regulador del gasto energético se configuró de forma tal que uno sea muy capaz de ahorrar energía, de tener un tejido adiposo que reserve energía, pero sin tener la misma capacidad para perderla. Entonces, eso hoy, con este formato, este ambiente obesogénico en el que vivimos, ese gen ahorrador está abrumado, es decir, no sabe cómo lidiar. Y encima queremos muchas veces esa fuerza de voluntad que uno hace el intento de no comer, y el cerebro lo interpreta como que se está muriendo, ¿sí? Estamos teniendo un déficit energético, entonces el estímulo es aún mayor para que se desencadene la conducta alimentaria, se defina el acto de comer. Y básicamente es eso, el gen ahorrador lo que hace es que genéticamente estemos preparados para ahorrar energía y no perderla. Y cuando la queremos perder, el estímulo en realidad es aún más fuerte para hacer lo contrario, ¿sí? Para comer. O sea, estamos preparados, Vicky, para guardar la energía, Para para guardarla, cazar un exacto. mamut, comer todo lo que podamos, que toda esa energía se vaya al tejido adiposo, ¿sí? A la grasa, queda almacenada ahí porque no sabemos cuándo vamos a volver a comer, y entonces con el correr de los días vayamos usándola muy de a poquito porque la tenemos que cuidar. Eso es lo que pasaba en la era paleozoica. Pero bueno, ese gen sigue hoy produciéndonos de alguna manera estragos porque nos hace ser muy buenos guardadores de grasa y muy malos gastadores de grasa. Exacto, y bueno, a eso va esta reserva, esta acumulación de energía en el tejido adiposo, es lo que, en definitiva, genera un ambiente inflamatorio crónico con distintas repercusiones, ¿sí? De todos los órganos que tenemos, porque es como que se satura ese tejido adiposo, en un momento dice, yo no puedo seguir almacenando, entonces, por ejemplo, mando tejido adiposo, ¿sí? Grasa ectópica, que se llama, ¿sí? Es decir, a otros órganos del cuerpo donde no debería estar la grasa. Entonces, de a poco se van gestando otras enfermedades justamente asociadas a la obesidad. Em, Y estaba pensando también que antes teníamos esa energía, reservarla, pero también caminábamos, gastábamos, digamos, Claro que sí, también. teníamos Había que que ir buscar la presa a que venía. buscar o defendernos, salir corriendo también, ¿eh? Así que también moverse es importante. Bueno, vamos cerrando ya este bloque que fue muy interesante. Sé que querés seguir. Pará, ya Una una más más. tengo. Dale, vale, vamos. Nombraste, Vicky, cuando empezaste que el diagnóstico históricamente lo hicimos pesando, midiendo a nuestros pacientes y sacando una relación entre cuánto medían y cuánto pesaban y decíamos, tienen peso normal, sobrepeso, obesidad, eso se llama índice de masa corporal. Hoy, ¿podemos seguir diagnosticando la obesidad así? Porque eso es un exceso de peso lo que estamos diagnosticando. Puede ser peso muscular o no, un kilo de pluma pesa lo mismo que un kilo de plomo. ¿Cómo hacemos hoy para diagnosticar el exceso de grasa? Hoy el método más validado para diagnosticar la cantidad de grasa y eso relacionarlo con la altura de la persona también es la densitometría corporal total, ¿sí? O DEXA, que se conoce habitualmente. Este estudio lo que nos va a permitir es evaluar la composición corporal, es decir, cuánto tejido graso realmente tenemos, cuánto de ese peso es grasa y cuánto de ese peso es músculo. Y en este sentido no solamente es importante la densitometría para por ahí reclasificar a las personas, porque muchas veces un índice de masa corporal puede estar un poco errado por esta cuestión, ¿sí? Muchos pacientes que uno diagnostica obesidad grado 2, de repente por cantidad solamente de grasa tienen obesidad grado 1, ¿sí? O el ejemplo más tradicional es el del gran atleta que tiene un índice de masa corporal elevado, pero en realidad
es puro músculo, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo entonces es solicitar siempre, casi mandatorio en nuestro centro, tener la densitometría corporal total para terminar de definir la situación basal de ese paciente. Pero porque además el enfoque también está cambiando. En un proceso de descenso de peso, ¿cuán saludable queremos que sea ese descenso de peso? Es decir, queremos que perdamos grasa, pero preservemos músculo, porque hoy se sabe que el músculo es un tejido también endocrino importante en muchas vías metabólicas y demás, y eso también hay que cuantificarlo. Porque cuando en estos tratamientos que hoy tenemos disponibles, por suerte, seguramente hablarán en otro bloque, son muy efectivos. Y ese descenso de peso muchas veces se acompaña de pérdida de masa magra, que es la masa libre de grasa, ¿sí? Lo que no es grasa. El músculo, por El llamarlo de alguna músculo, manera exacto, sí. simplificada. Y bueno, por eso es tan importante también el abordaje interdisciplinario, porque ¿cómo vamos a hacer para preservar ese músculo? Bueno, por supuesto, actividad física idealmente y calidad nutricional, ¿sí? Calidad nutricional que son muchas veces, como no nos enseñan a comer, nadie nos enseña a comer, tenemos que asesorarnos con alguien que sea un profesional licenciado en nutrición, Muy bien. como Bueno, la licenciada por acá. súper claro. O sea, si te quedaste pensando, y seguramente conoces a alguien con sobrepeso, obesidad, compartí este bloque porque va a poner mucha luz ante tantas cosas que hay dando vueltas hoy de información. Esto no es solamente info, sino que es calidad de vida para vos. Nos vemos el próximo bloque.